a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta semana continuaremos abordando los temas especiales que hemos preparado en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la República de Costa Rica. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que es el de los retos que en materia social tenemos como país. Porque si bien hemos venido hablando de otros temas que tienen que ver con política, con economía, la parte social definitivamente es fundamental, porque es lo que trata directamente pues el bienestar de la gente. Y nuestra gente pues definitivamente es lo más importante hoy, mañana y siempre. Y máxime en el marco de esta reflexión de la nación que queremos construir a raíz de la celebración de los 200 años de vida independiente. Para hablar de ese tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Andrés Mora Ramírez, quien es el coordinador de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Mucho gusto. Un tema que siempre tenemos muy presente, tanto en la Universidad Nacional como en diferentes espacios de reflexión, ¿verdad? El bienestar social de la gente, porque como yo decía al inicio, pues al final debe ser como lo más importante de cualquiera otra de las áreas de desarrollo de un país. Costa Rica siempre se ha caracterizado a lo largo de la historia, ¿verdad?, por ser una nación en la que siempre pues, se ha procurado defender ese estado de bienestar. Sin embargo, de unos años para acá, ¿verdad?, sentimos que hemos ido perdiendo algunas de los logros, ¿verdad?, o de las cosas que dábamos por consolidadas, que de alguna forma hemos ido perdiendo esos logros sociales que ha caracterizado nuestra nación. No sé a usted qué le parece. Claro. Bien, creo que cualquier reflexión que nosotros hiciéramos en este marco del Bicentenario, tendríamos que situarla primero, evidentemente, en nuestro ámbito nacional, pero habría que ubicar también la especificidad del caso costarricense en otras escalas, ¿verdad? Y si usted me lo permite, yo plantearía, digamos, la necesidad de verlo incluso en escala global, regional latinoamericano, regional centroamericano, y eso nos permite caer luego a comprender muchos de los procesos que están ocurriendo en Costa Rica. Es muy interesante, nada más a manera de dato, ¿verdad? Si uno compara la Costa Rica, por ejemplo, de 1921, que celebró el centenario, el primer centenario de la independencia, era una Costa Rica que se enmarcaba en un mundo que estaba cambiando, lo que algunos especialistas llaman el eje del poder mundial, ¿verdad? Pasaba de Gran Bretaña a los Estados Unidos al final de la Primera Guerra Mundial. La Costa Rica del segundo centenario, de este bicentenario, se encuentra un contexto internacional donde nuevamente hay un cambio de ese eje del poder, ¿verdad?, que según algunos especialistas también estaríamos observando en las próximas 2 a 3 décadas, que pasará de los Estados Unidos a China, ¿verdad? China se convertirá en la nueva potencia económica, y eso tiene, bueno, repercusiones en varios órdenes. Usted señalaba también, ¿verdad?, que hemos venido perdiendo o que hemos observado en los últimos años un deterioro de ese estado social de bienestar que había construido Costa Rica, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y eso podemos enmarcarlo también en una serie de procesos de mucho más largo aliento que se han venido dando en América Latina, ¿verdad?, por lo menos desde finales de los años 80, toda la crisis de la deuda externa, los programas de ajuste estructural, el auge del neoliberalismo, de los gobiernos neoliberales en nuestra región. Todo eso ha tenido un impacto también en esa ruta o esa vía costarricense que habíamos logrado forjar a partir de la segunda mitad del siglo XX, como le decía. Costa Rica entonces no está ajena a todas esas transformaciones, ¿verdad? Nos impactan, modifican los escenarios internacionales en términos económicos, pero también en términos de políticas sociales, en términos de políticas culturales también, ¿verdad? Y si pasamos entonces ahora de esta escala latinoamericana a verlo también más cerca, ¿verdad?, de nuestro país en la escala regional, centroamericana, pues tenemos que la región ha vivido también procesos dramáticos, ¿verdad? Paradójicamente, después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad?, de finales de los años 80, principios de la década del 90, que auguraban la construcción de una región mucho más democrática, mucho más inclusiva, donde dejar de lado la violencia y la guerra como formas de resolución de los conflictos abriría nuevos espacios para la democratización, para la consolidación de las instituciones. Más de 3 décadas después de la firma de los primeros acuerdos, lo que observamos es un panorama completamente diferente, ¿verdad? Hay crisis sociales prácticamente en todos los países de la región, con aumentos de la pobreza, aumentos de la desigualdad. Tenemos una crisis migratoria
que sangra realmente a muchos de los países centroamericanos, sobre todo los del Triángulo Norte, y Costa Rica no está exenta de eso también. En las últimas semanas hemos observado, bueno, frente a nuestros propios ojos, una crisis migratoria de proporciones dramáticas, ¿no? En efecto. Ese es entonces un escenario complejo en el cual Costa Rica está inmersa, ¿verdad? Hay también a nivel regional centroamericano un deterioro de las instituciones, de los sistemas políticos, una pérdida creciente, diríamos, de confianza, de credibilidad en la democracia como forma de solución de los conflictos y como forma o mecanismo para construir el bienestar social, ¿verdad? Y a la par de eso observamos también peligrosamente el auge de nuevos autoritarismos, ¿verdad? Todo eso, digamos, no deja de afectarnos a nosotros y constituye nuestro contexto. Y si hacemos ese recorrido entonces y llegamos al caso costarricense, pues efectivamente observamos que todo ese conjunto de escalas, de influencias, de problemas, de fenómenos y procesos que se han venido desarrollando en nuestro país tienen un impacto acá también, ¿verdad? Costa Rica, a diferencia de lo que podíamos pensar quizás hace 50, 60, 70 años, ha dejado de ser esa isla, ¿verdad?, que alguna vez nos consideramos, y estamos cada vez más en un mundo interdependiente, conectado, mutuamente influenciado. En el caso costarricense, sobre todo a finales de la década de los 80, ya es muy notorio, ¿verdad?, muy evidente cómo ese modelo de Estado social de bienestar, con instituciones, con empresas públicas que garantizaban acceso a servicios, a oportunidades, ha entrado en un proceso de franco deterioro, ¿verdad? Yo diría que sobre todo eso se acelera a partir del año 2000, ¿verdad? De la década de los 2000 hemos observado un acelerado deterioro de ese modelo de Estado social de bienestar, porque muchos de los consensos que sostenían, ¿verdad?, incluso en medio de convulsiones a ese modelo, han terminado por fracturarse o por desgastarse, ¿verdad? Hablamos de consensos políticos, evidentemente la fractura, por ejemplo, del sistema bipartidista en Costa Rica ha sido clave, ¿verdad?, para que algunos supuestos de ese modelo social de bienestar hayan cedido a otras visiones, a otras perspectivas políticas, económicas y sociales. Y ha sido también muy importante, creo yo, en ese proceso de descrédito o de desgaste del modelo de Estado social de bienestar, el aumento de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país, ¿verdad? Veníamos de una crisis, la crisis de inicios de la década de los 80, y a pesar de que lo que se nos ofreció o se le presentó al país como salida a esa crisis, tenía que ver con una serie de procesos de ajuste, de cambio en su dinámica económica, en su dinámica social. Lo cierto es que ese nuevo modelo que se nos ofreció no ha generado las condiciones de equidad esperadas, ¿verdad? Ha sido capaz, ha sido, digamos, muy exitoso para algunos sectores, ¿verdad?, que se han vinculado, se han insertado en ese modelo de manera exitosa. Se ha generado riqueza, pero esa riqueza no se reparte equitativamente, ¿verdad? No está permitiendo que los beneficios de un modelo económico permeen a las diferentes capas y a los diferentes estratos sociales, ¿verdad? Entonces, esa crisis del modelo social de bienestar expresa también muchos de estos cambios que se van dando a nivel regional, los expresan en el medio local, y aquí adquiere entonces estas particularidades o estas dimensiones específicas, ¿verdad? Hoy tenemos una sociedad, diría yo, que frente a todas esas transformaciones que acabo de enumerar, ha perdido incluso la esperanza o quizás la confianza también, ¿verdad?, en que es posible aspirar a construir y a sostener en el tiempo un modelo social inclusivo de oportunidades, y frente a eso ha venido escalando, diría yo peligrosamente, una visión del mundo y de la sociedad mucho más individualista, ¿verdad?, donde se privilegia el resguardo del interés propio, ya sea de una persona o de un sector económico, de un sector político, frente a los intereses de la colectividad, que fue quizás lo que en el escenario convulso de la Centroamérica de la segunda mitad del siglo XX le permitió a Costa Rica terminar de forjar un camino propio, ¿verdad?, o lo que algunos han llamado la vía costarricense. ¿Qué caracterizaba esa vía costarricense? Yo pensaría que hay por lo menos 3 grandes ámbitos en los cuales uno podría verlo, ¿no? Desde el punto de vista económico, la necesidad de generar una economía interna fuerte, ¿verdad?, que generara articulaciones entre los mercados nacional y las posibilidades que hubieran de vincularse a la economía internacional también, pero había también, digamos, presencia de diferentes actores económicos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, el auge que tuvo el cooperativismo, ¿verdad?, como un actor económico importante.
incluso las mismas instituciones del Estado, ¿verdad? Las empresas públicas se convirtieron en actores económicos también, daban empleo, generaron estabilidad, permitieron la consolidación de una clase media muy fuerte, que eso en mi perspectiva fue determinante en la construcción de ese modelo de Estado social de bienestar. Esas políticas, digamos, en términos económicos se vinieron fracturando, se han venido quebrando sistemáticamente, y hoy la visión económica que permea en el país entre los actores políticos es otra muy diferente, ¿verdad? Es la reducción del Estado, la liberalización de la economía, asumidas a veces como dogmas de fe, ¿verdad? A pesar de que las experiencias en otros países nos demuestran que un camino radical por esas alternativas no siempre conduce a mejores condiciones para toda la sociedad, mayores condiciones de equidad y de distribución de la riqueza. En Costa Rica hemos insistido mucho en ese camino, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista social también, ¿verdad? Creo que se ha perdido la perspectiva de una promoción mucho más inclusiva de los diferentes sectores sociales, y sobre todo a partir de los gobiernos que tuvimos a finales de la década del 90 hacia acá, hay un auge, digamos, por el tipo de ayuda mucho más focalizada, mucho más asistencialista, mucho más puntual, pero que a la larga ha terminado por demostrar que tampoco es eficiente para resolver los problemas de creciente pobreza que tiene el país, ¿verdad? Vemos que hay muchas iniciativas que se emprenden focalizadas en diferentes comunidades, a veces del Valle Central, a veces de la periferia del país, pero no logran revertir ese enfoque de atención de la pobreza, no logra revertir las condiciones que están lanzando cada vez más a familias, a costarricenses, hombres y mujeres, a situaciones de pobreza extrema o pobreza en general. No lo logra revertir porque dentro del conjunto del sistema económico en el que están pensadas o visualizadas esas políticas, no hay, digamos, hay un punto en el que la gente ya no encuentra las opciones o las alternativas como sí pudo tenerlo en otro momento donde había una mayor movilidad social. Y quizás un último punto o campo donde podemos ver estas transformaciones o este debilitamiento del modelo de Estado social tiene que ver en el ámbito cultural, ¿verdad? Y hablo aquí de la cultura en un sentido amplio, ¿verdad? No solo el mundo de las artes, también, digamos, el mundo de la educación o el campo de la educación ha venido sufriendo o experimentando un creciente deterioro. Nosotros en la Universidad Nacional y en las universidades públicas en general lo vivimos en los últimos años, esta lucha, sí, casi un ruego, ¿verdad?, porque se cumplan los mínimos presupuestarios que establece la Constitución y que además mantienen la operatividad de las instituciones de educación superior, nos demuestra cómo progresivamente la educación y las concepciones que antaño sostuvieron un sistema de educación superior robusto, y lo mismo en los otros niveles, se han venido debilitando, ¿verdad? Hoy parece que la prioridad, ¿verdad?, por esos equilibrios fiscales que son importantes, que son necesarios, se impone a veces, ¿verdad? Nuevamente utilizo la expresión como un dogma de fe, frente a las necesidades o a las posibilidades de pensar a la educación más bien como un motor del desarrollo en diferentes niveles también de la sociedad. Sí, importante ese punto, y con usted coincide Natalia Morales, quien es investigadora del Estado de la Nación, quien indica que en el presente siglo se ha deteriorado ese estado de bienestar costarricense, se ha perdido un poco el norte de esa vía costarricense que usted mencionaba, ¿verdad?, que nos permitió forjar la nación que tenemos actualmente, y que lo que ha hecho es profundizar el tema de la desigualdad en detrimento de la calidad de vida de las y los habitantes de nuestra nación. En los últimos 70 años generamos una política social y un estado de bienestar que ha dado sus réditos en la calidad de vida de la población, pero en los últimos años, específicamente en el presente siglo, se empezó a deteriorar la desigualdad en la distribución de los ingresos, y hemos tenido también un estancamiento de la pobreza en el mediano plazo. Esta situación se agrava cuando cae la crisis de la pandemia, y actualmente nos dimos cuenta que efectivamente atacar esas causas de las desigualdades territoriales, de género, por edades, por grupos, son importantes. Reducir la desigualdad del ingreso no solo nos genera mayor bienestar para los grupos que tienen o que están en la cola más baja, sino que además genera mayor crecimiento y productividad como país. Entonces, yo diría, digamos, que por un lado tenemos los problemas que tienen que ver con la economía, con la estructura productiva,
Y por otro lado, tenemos también el tema que sigue siendo clave en el país y es el logro educativo. La educación sigue siendo uno de las herramientas principales para lograr esa movilidad social, para reducir pobreza, porque educación además no solo es para encontrar un mejor empleo o una mejor remuneración, sino que educación te permite también tener mejores estilos de vida tal vez más saludables, más conocimiento en otras áreas que le permite a estas personas mejorar su calidad de vida. Surge en este marco el tema de la desigualdad. Lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Varias voces, sobre todo en la academia, en las universidades públicas, se levantaron haciendo un llamado de atención sobre el tema de cómo los índices de desigualdad aumentaban considerablemente al punto de hoy ser uno de los más importantes en América Latina, claro, y que va como en contra precisamente de, ¿verdad?, de esa vía costarricense, de esos logros sociales que logramos apuntalar durante el siglo XX. Claro. Es muy interesante, si usted me permite, ¿verdad?, también volver a este juego del diálogo regional-local. A finales de la década del 90 se planteó en Costa Rica, en Centroamérica, en algunos foros de discusión, surgió una imagen, ¿verdad?, una suerte de metáfora que nos planteaba o trataba de visualizar los retos del futuro inmediato, ¿verdad?, en aquellos años. Y era la imagen, ¿verdad?, se expresaba así, que Centroamérica tenía ante sí la posibilidad de ser Taiwán o ser Somalia, ¿verdad? Sí. ¿Taiwán en qué sentido? En que teníamos las condiciones o la posibilidad de enrumbar el desarrollo de nuestra región, evidentemente Costa Rica dentro de ella, hacia nuevas dinámicas económicas, según el lenguaje de la época, ¿verdad?, modernizadoras, a convertirnos en un polo dinámico de la nueva economía global, y esperando que eso, ¿verdad?, permeara o llevara bienestar y riqueza a otros sectores de la población. Y por el otro lado estaba la posibilidad de convertirnos en Somalia, ¿verdad? Y con eso, digamos que, sin que sea, digamos, un uso peyorativo de la expresión, exacto, pero sí denotaba, digamos, la posibilidad de que Centroamérica no revertiera el rumbo que perfilaba su desarrollo económico y social, y que se acercara cada vez más a tener índices propios de los países llamados subdesarrollados, ¿verdad?, propios de un país africano. Y entonces, desde entonces ha sido muy frecuente esta imagen, ¿verdad?, o esta alusión para caracterizar los fenómenos vinculados a la desigualdad en Centroamérica. Tenemos países, y dentro de los países, pequeñas islas, ¿verdad?, pequeños enclaves muy modernizados, muy integrados a la economía global, a veces con índices, con condiciones o estilos de vida muy cercanos a los que podría tener un país europeo de ingreso medio o ingreso alto, y conviven al mismo tiempo dentro de estas mismas sociedades sectores o comunidades totalmente pauperizadas, ¿verdad?, excluidas de las oportunidades. Entonces, esa imagen de una Centroamérica donde nuestras sociedades avanzan a velocidades distintas, ¿verdad?, en direcciones diferentes también, no es ajena a Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que esa es, digamos, una de los grandes retos o desafíos que nos plantea el Bicentenario, ¿verdad? Conscientes de esa realidad, de esa situación, es necesario emprender transformaciones de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro estilo de desarrollo que se impuso en el país, además a finales de los años 90, que logren revertir esta tendencia, ¿verdad?, porque es una tendencia centroamericana, pero es también lo que está ocurriendo en Costa Rica. Si uno revisa, por ejemplo, los últimos, sobre todo los informes que ha emitido una institución como CEPAL, por ejemplo, a partir del año pasado con el estallido tan dramático de la pandemia que tuvimos, una de las ideas fuerza que se repiten una y otra vez en sus informes es que los países latinoamericanos no tienen una opción o no tienen su ámbito de acción para salir de esta crisis, va a estar muy condicionado por la capacidad que tengan sus sociedades, sus actores políticos, sus sistemas de partidos, de forjar nuevos consensos sociales, ¿verdad? Sí. Sin forjar un nuevo consenso social que reconozca las limitaciones que se han venido teniendo en las últimas décadas, ¿verdad?, para acabar con el problema de la pobreza o para crear condiciones de mayor igualdad y equidad en nuestras sociedades, sin ese reconocimiento de que se ha fallado o de que el camino elegido no ha sido el correcto totalmente,
no va a ser posible salir de la crisis, ¿verdad? Porque nuevamente vamos a repetir los errores que hemos venido acumulando en el tiempo y que nos trajeron a una situación ya bastante dramática desde antes de la pandemia. Pero esta necesidad que insiste CEPAL y otros actores internacionales sobre forjar nuevos consensos sociales, creo que es lo que deberíamos plantear nosotros sobre la mesa de discusión y debate en este contexto del Bicentenario. Plantea CEPAL, por ejemplo, una idea que para mí es determinante, y es que los grupos económicos y políticos más poderosos van a tener que tomar conciencia de que es necesario que depongan parte de sus intereses, ¿verdad? De ese resguardo de sus intereses más inmediatos o de su bienestar más inmediato, en función o en beneficio de alcanzar un bienestar colectivo mucho más amplio, ¿verdad? Así es. Mientras se imponga esa visión a veces egoísta de cada sector, de cada grupo, de defender sus posiciones, creo que va a ser muy difícil, y no lo decimos nosotros solamente en la Universidad Nacional, sino que también hay muchos estudios ya a nivel internacional que lo demuestran, que no va a ser posible salir de esta crisis si cada uno de los sectores a lo interno de nuestras sociedades no depone parte de sus intereses, de sus privilegios, en aras de la construcción del bien común. Qué importante eso, de la construcción del bien común. De alguna forma, como sociedad, hemos perdido ese sentido de comunidad, ¿verdad? Claro. De país, de patria. Sí, uno de los fenómenos que es más claramente identificable, ¿verdad? Sobre todo a partir de los años 90, que lo hemos estudiado nosotros en el IDELA, tiene que ver con las transformaciones que se han dado en el ámbito de la cultura, ¿verdad? Evidentemente políticas culturales, pero también el ámbito de la cultura en un sentido mucho más amplio, es decir, cómo nos vemos como sociedad, cuáles son los imaginarios nuevos que hemos venido construyendo en medio de transformaciones que vive el país y que vive el mundo. Y es muy notorio este auge o esta preeminencia que adquiere, por ejemplo, la iniciativa privada, ¿verdad? Que no es mala per se, ¿verdad? Simplemente es un fenómeno, es un actor más de nuestra sociedad, pero hay un fenómeno cultural, ideológico detrás de eso, que es el reconocimiento de que lo privado es mucho más importante o que tiene mucho más beneficios, Sí. que lo colectivo, que lo público, ¿verdad? Esta disyuntiva que se va a abrir a partir de los años 90 y que hoy nosotros en la universidad lo vivimos de una manera dramática, ¿verdad? Esta dicotomía que se pretende establecer entre lo público y lo privado, cargándole a lo público, ¿verdad? Una connotación negativa o el peso mayor supuestamente sobre la crisis económica y social que vivimos, creo yo que es uno de esos fenómenos que explican mejor o que nos ilustra mejor ese desgaste que hemos tenido no solamente en un modelo económico y social, sino sobre todo en ese sustrato cultural o ideológico o de imaginarios que le daban valor social, ¿verdad? Que lo legitimaban socialmente frente a la misma comunidad. Lo que nos caracterizaba y como que costarricenses. eso fue efectivamente lo que marcó en el escenario de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, lo que hizo la distinción, si se quiere, en relación con el rumbo que venían siguiendo otros países de la región, ¿verdad? Esa posibilidad o ese buen tino que tuvieron en algún momento nuestros actores políticos, nuestra clase política, de poner lo social por encima a veces del bienestar individual o del bienestar específico de determinados actores de la economía o de la sociedad, y creo que es lo que nos está haciendo falta en estos momentos, ¿verdad? Recuperar de alguna manera esa capacidad de pensar un país en plural, un país diverso, en el que podamos ponernos a dialogar sobre cuál es el rumbo que queremos seguir. Si usted me dijera, ¿verdad?, cuáles son algunas palabras o algunos grandes conceptos que pudiéramos nosotros asociar al Bicentenario, yo diría que desgraciadamente hay dos que me parece que son muy fuertes, ¿verdad?, y que pesan más a veces que los que nos podrían animar a tener más esperanza, ¿verdad?, en la situación actual. Creo que son, por un lado, la incertidumbre, ¿verdad?, y la desconfianza. Cada vez más la sociedad costarricense vive en incertidumbre, no tiene certeza sobre su futuro inmediato, sobre sus posibilidades de supervivencia, si podré enviar a mis hijos a la universidad o no, o al colegio o no, tendrán que salir, en qué condiciones lo harán, tendremos trabajo en 6 meses, en un año. Esa incertidumbre en la que vive la sociedad costarricense creo que nos está limitando mucho la posibilidad de pensarnos también como sociedad en un plazo mucho más largo, ¿verdad? Y por otro lado, la desconfianza, ¿verdad? La desconfianza que tenemos
los ciudadanos en general respecto de nuestros representantes, ¿verdad? En las instituciones públicas, ¿verdad? Llámese Asamblea Legislativa, llámese Poder Judicial, llámense otras instituciones del Estado, ¿verdad? Esa crisis de desconfianza es muy fuerte y la crisis también de desconfianza entre los mismos partidos o los mismos actores políticos que casi que hacen inviable la búsqueda de acuerdos, ¿verdad? Cuando no sean a veces alianzas muy controversiales, muy polémicas por cuestiones puntuales, ¿verdad? Por proyectos de ley o por determinadas acciones, ¿verdad? Pero que no nos permiten ir construyendo una visión de país a 20, 30 o 50 años. ¿Y será posible recuperar esa vía costarricense, por supuesto, adaptada a las necesidades de los nuevos tiempos? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿verdad? Desde las universidades públicas, por ejemplo, me parece que nos compete mucho la convocatoria a los diferentes actores sociales para pensar esa Costa Rica del futuro, ¿verdad? Pero no solo como una visión ideal, a veces utópica, sino el camino o los caminos que tendríamos que seguir, las transformaciones, los cambios que deberíamos construir socialmente para alcanzar esos objetivos de país o esa visión del país que quisiéramos resguardar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para recuperar esa vía costarricense? Debería ser uno de los temas que, por ejemplo, en nuestra próxima ya inminente campaña electoral deberíamos definitivamente o esperaríamos que esté planteado allí por los candidatos y candidatas que van a aspirar a puestos de elección popular, ¿verdad? Pero creo que es un gran reto, es un gran desafío que tenemos. Uno a veces puede sentir cierta desesperanza también, ¿verdad? Cuando ve las estadísticas de desempleo, cuando ve las problemáticas que nos presentan informes como el del Estado de la Nación y sobre la situación de la educación en nuestro país. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo enorme también, ¿verdad? Para que sobre esa desesperanza, ese pesimismo que a veces nos puede ganar, seamos capaces de vislumbrar también los caminos que nos permitan salir de esta crisis que tenemos, ¿verdad? Que no es solamente exclusiva de Costa Rica, hay que tener eso claramente visto, pero sí que nos permitan recuperar y pensar para el futuro la vía costarricense. Sí, precisamente esa es la idea de estos espacios de reflexión, ¿verdad? Para que de alguna forma todos y todas en el país pues repensemos la Costa Rica que queremos construir y desde el punto de vista social pues es tal vez el más importante. Muchas gracias Andrés Mora Ramírez por acompañarnos en esta primera parte de este programa. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos con esta reflexión sobre la Costa Rica que queremos construir en el marco del Bicentenario de la República de nuestro país. Una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos que tenemos en materia social como país en el marco del Bicentenario de la Independencia. Una conmemoración muy importante, sobre todo porque nos da estos espacios para reflexionar sobre la Costa Rica que queremos construir a partir de esta conmemoración de estos 200 años. Para continuar hablando sobre este tema nos acompaña ahora Marisol Vidal Castillo, quien es académica e investigadora de la División de Educación Rural del CIDE de la Universidad Nacional. Bienvenida Marisol una vez más a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí para compartir y dialogar. Sí, conversábamos en el bloque anterior, ¿verdad?, con Andrés Mora Ramírez, quien nos hacía un balance un poco de situación sobre los retos que tenemos en materia social en el país. Interesante, ¿verdad?, ese tema de la urgencia de mantener, recuperar, fortalecer esa vía costarricense que tal vez hemos dejado un poco de lado, sobre todo en este siglo, y de defender esos pilares que nos han consolidado como nación, ¿verdad? Uno de ellos definitivamente es el tema educativo. La educación siempre ha sido un pilar fundamental para Costa Rica y desgraciadamente pues los últimos informes del programa Estado de la Nación y del programa Estado de la Educación también nos han dado una especie de bofetada, ¿verdad?, en la cara al indicarnos que tenemos casi una situación de emergencia nacional en el tema educativo en el país. Bueno, el Bicentenario yo creo que es un espacio muy importante para celebrar, pero con el cultivo de la memoria histórica, ¿verdad?
poder rememorar la historia latinoamericana para poder construir un sentido de identidad que nos ha caracterizado históricamente. Entonces el Bicentenario tiene que ser un motivo de celebración, en el caso de la universidad necesaria, para cultivar el pensamiento crítico en nuestra ciudadanía y a partir de ahí atrevernos a soñar que es posible tener otro país. Porque los indicadores de desigualdad que nosotros tenemos ahorita tiene que ser tema de agenda política, económica, educativa de todo el país. No es solo de las estructuras que están en el poder, sino de toda una nación. Los indicadores que tenemos en Costa Rica ahorita nos tienen que alarmar porque nos sitúan como el país número 10 más desigual en el mundo. Exacto. Actualmente. Entonces, ante esto se plantea claro en la educación, pero es muy importante que reflexionemos qué educación y a quién le compete hacer esa educación. ¿Y para qué? Y como educadora yo me animo a decir que la educación es tarea de todos y todas, no solo de las personas educadoras que están en las aulas, sino que le compete a la universidad pública comprometida con un proyecto nacional inclusivo, justo y solidario, le compete a las estructuras de poder que se requiere una gobernanza, es decir, ejercer el poder para generar bienestar en la mayor cantidad de personas, y además de eso se demanda de una ciudadanía que demande esa gobernanza, es decir, decisiones políticas, económicas y sociales pensadas desde ese escenario país que tenemos, que es colmado de incertidumbre y obviamente que es bastante desestimulador, ¿verdad? Y poco abonador para la esperanza de que podamos tener una Costa Rica como creo que todos la añoramos y la merecemos. Entonces a mí me parece que la educación tiene que ser una tarea vista desde la familia, desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, desde esto que estamos haciendo aquí como medio de comunicación y también desde la ciudadanía como un colectivo. ¿Qué estamos haciendo para reconstruir este país tan desigual? ¿Qué estamos haciendo para poder atender de manera digna a todas las personas que convivimos en este suelo patrio? Entonces esos son temas, a mí me gusta que la educación la pensemos como una tarea colectiva, porque a veces se quiere minimizar y ubicar en las aulas de las escuelas y colegios, que claro que hay inmensos desafíos y responsabilidades que asumir, pero no podemos focalizarnos desde ahí porque la tarea que tenemos que sacar adelante involucra a toda la ciudadanía, involucra a la universidad necesaria, desarrollando propuestas de investigación, desarrollando proyectos educativos que se vinculen a las demandas y necesidades de la población. Y ojo, de la población, no a los grupos que necesariamente a veces se priorizan un proyecto país para el cual nosotros no estamos identificados porque por mandato del Estatuto Orgánico de nuestra Casa de Estudio se dice cuál es la tarea que nosotros tenemos que asumir desde la universidad necesaria. Entonces, animémonos a pensar ese proyecto social de educación inclusiva, justa y solidaria que necesitamos para ver cómo hacemos para reconstruir este país. Que yo creo que todos tenemos esa añoranza de tener una nación donde no tengamos gente en la pobreza extrema que tenemos. Cuando uno trabaja, fíjense que yo vengo de trabajar en la zona norte, por ejemplo, y es doloroso ver las casas de plástico en los frijolares que tenemos en las familias de estas poblaciones. Entonces, desde ahí, nosotros como educadores nos desafiamos también. ¿Cómo hacemos para en ese escenario caótico, lleno de incertidumbre, forjamos una ciudadanía que se sienta con derecho a tener un país inclusivo, un país que le respete, que le acoja, que le estimule y que lo forme como un ciudadano que merece un proyecto de vida y además una correspondencia del Estado costarricense que le reconoce como un ciudadano sujeto de derechos? ¿Cómo construir ese proyecto educativo que usted menciona en el marco precisamente de esta sociedad que conversábamos en el bloque anterior, donde parece que prevalecen los
los intereses individuales o de ciertos grupos por encima del proyecto nacional. Bueno, fíjese que eso es muy importante porque nosotros desde, en el caso de la facultad, el centro en el cual yo pertenezco, nos planteamos la pregunta y entonces, ¿cuál es el proyecto educativo al cual nosotros tenemos que aportar y cómo construirlo, desde dónde construirlo? Bueno, para eso nos hemos dado la tarea de poder investigar qué pueblos aproximan un sentido de vida diferente, porque el gran desafío que tenemos ahorita social es aprender a vivir con un sentido de vida diferente, que importe el ser más que el tener, ¿verdad? Esa es la gran meta que nosotros tenemos, que no es tarea fácil con el modelo capitalista neoliberal en el cual nosotros estamos inmersos, pero que a la educación crítica, sobre todo, después de tener importantes pedagogos latinoamericanos que nos dicen cómo tiene que ser esa educación. Entonces hay que aprender a pensar desde la comunidad, el proyecto educativo que queremos como país. Hay que aprender a construirlo desde y con la comunidad, a partir de las demandas y necesidades de la comunidad, no de los grupos hegemónicos en el poder, que yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país. ¿Cómo hacemos para responder a esas demandas y necesidades? ¿Cómo hacemos para tener una sociedad más justa, más solidaria? Obviamente, desde el proceso formador universitario hay que hacer una revisión profunda a cómo se está haciendo la formación profesional de las personas que tienen que asumir esa tarea. Por supuesto. Una de las, digamos, de los grandes desafíos que tenemos es cómo lograr una educación crítica para este país. Necesitamos un ciudadano y una ciudadana que se sienta con derecho a tener un país con justicia social, que se sienta con derecho a demandar eso en su comunidad, en su gobierno local y también al gobierno nacional. Entonces esas son, creo que, tareas muy importantes que tenemos que revisar desde el proceso formador y también desde la vida, digamos, en este caso de la formación de la niñez y la juventud. ¿Cuál es el enfoque de esa pedagogía que priva en los centros educativos? ¿Es un enfoque crítico o no? Y si no es crítico, ¿cuál es la tarea de la familia? ¿Cuál es la tarea de los medios de comunicación? ¿Cuál es la tarea de la universidad pública en la construcción de esa tarea? Porque, como he dicho al inicio, la educación es un proyecto social que nos compete a todos como ciudadanía. Pero creo yo que hay que revisar primero socialmente cuál es el sentido de la vida que inspira nuestra existencia. ¿Cuál es el proyecto país que tenemos y cuál es el que merecemos y necesitamos? ¿Y cuál es la educación que tenemos que forjar en la familia, en la sociedad y por supuesto que en las instituciones educativas para poder forjar esa ciudadanía que demande de las estructuras de poder esa inclusión y esa nueva sociedad que yo creo que merecemos y no hay que costarricense no la añore, ¿no? Y nosotros que estamos en una condición socioeconómica, ¿verdad? En la clase media, pero yo creo que es deber de la academia situarse e ir al corazón del pueblo, ir a ver cómo lo están viviendo las poblaciones vulnerabilizadas para desde ahí recobrar sentido para el trabajo que tenemos que estar haciendo como universidad pública y necesaria para el pueblo costarricense. Sí, con usted coincide el sociólogo Abelardo Morales, quien considera que la desigualdad social y la exclusión son uno de los problemas más importantes que enfrenta Costa Rica y que tenemos que abordarlo desde todas las diferentes áreas del país, ¿verdad? Sobre todo con el tema educativo, como veníamos conversando. ¿Para qué? Para que el individualismo y el egoísmo no prevalezcan por encima del bien común. Porque precisamente eso es lo que necesitamos, recuperar esa vía costarricense, esa solidaridad que nos ha caracterizado a lo largo de la historia. Yo creo que uno de los principales factores que está impactando a la sociedad costarricense es la desigualdad social. La brecha que se ha abierto entre grupos sociales, sobre todo entre aquellos grupos de población, aquellos sectores de la población que concentran mayor riqueza versus segmentos de la población que hoy en día viven en la exclusión social, que experimentan la desigualdad
y no solamente la desigualdad económica, sino también desigualdades en muy diversos ámbitos, la desigualdad étnica, la desigualdad de género, la desigualdad en términos también de la diversidad del ser social hoy en día. Y por lo tanto también esto está marcado por un proceso en el cual ha venido insertándose la sociedad costarricense y que quizás es el producto de formas culturales, de esquemas culturales, de dogmas ideológicos que tienen que ver con el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, se ha venido imponiendo el individualismo, eh, el, el logro de los afanes y los objetivos, los propósitos inmediatos o individuales, el egoísmo, por encima del bien común, por encima de aquellas premisas sobre las cuales se forjó esta sociedad que señalaban la importancia, por ejemplo, del bien común, la importancia del trabajo conjunto, la importancia del compromiso con los demás, la importancia de la solidaridad. Yo creo que esos son algunos retos fundamentales que tenemos como sociedad y que tenemos como país en un mundo cada vez más adverso y más complejo. En la construcción de este proyecto nacional del que usted venía reflexionando, no solo es importante, ¿verdad?, esa visión como país, del país que queremos, sino como usted mencionó, y me gustaría detenerme en eso porque es bien importante, también es importante tomar en cuenta esas necesidades regionales, comunales y hasta individuales, porque no podemos seguir, ¿verdad?, construyendo una nación que se cimienta en lo que el Valle Central necesita y olvidar a todas esas otras personas que viven en la periferia, que también, como usted dice, quieren construir esa nación que ellos requieren en ese lugar particular donde se desarrolla. Sí, fíjese que escuchando el planteamiento suyo y a don Abelardo, entonces es muy importante nosotros pensar en ese espíritu nosótrico que urge construir como nación para poder trabajar de manera conjunta. Y en esto la vida rural, la vida campesina ofrece elementos para poder repensar el proyecto nación que nosotros merecemos y necesitamos. Cuando uno se acerca a la convivencia de la vida en la familia campesina, prevalece primero un sentido de la vida muy vinculado a la madre tierra, ¿verdad? Y eso es sumamente importante con todo el análisis del cambio climático que nosotros tenemos, pero hay que hacer un análisis muy profundo de ese cambio climático para entender cuál es la causa que lo genera. Y el trabajo que se desarrolla en la familia campesina, donde se prevalece el sentido del nosotros, el velar por el otro, el garantizar y vivir en la austeridad en una sociedad de consumo, ¿verdad?, donde ahora prevalece es el consumir y el comprar más que el valor de la austeridad. Entonces, esas son como algunas ideas que nos ayudan a nosotros a pensar cómo tenemos que trabajar como sociedad y como educación para poder reconstruir esa identidad, yo me animo a decir, como lo decía el compañero que me antecedió, latinoamericana, porque es un espíritu latinoamericano el que prevalece, más que una cultura local, sino es un espíritu latinoamericano que nos identifica a nosotros y que nos hace añorar por tener una sociedad donde prevalezca el bien común, donde sea posible pensar en los demás, pero además de eso, donde comprendamos que es a partir del trabajo mancomunado que vamos a poder salir adelante como país. Nuestras comunidades deben comprender que es a partir de la lucha ciudadana, a partir del trabajo mancomunado, que nosotros vamos a poder cambiar el escenario tan desigual que tenemos en Costa Rica. Y la educación como un proyecto social, yo creo que puede aportar a transformarlo siempre y cuando pensemos en una educación crítica. ¿Y cuál es esa educación crítica? ¿O cómo es? ¿Verdad? Cultiva la memoria histórica, problematiza la vida que tenemos, fomenta la participación y la organización y además de eso enseña desde la niñez que es trabajando juntos cómo vamos a salir adelante.
y fomenta la inclusión, que también es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, porque no solo estamos hablando de la inclusión de ciertos grupos, ¿verdad? Poblacionales, como usted dice, la parte rural o no sé, la parte, por ejemplo, de la comunidad afrocaribeña, por poner un ejemplo, sino también tenemos un grupo muy importante, ¿verdad?, que no ha logrado esa inclusión a lo largo de la historia del país, que es el grupo de las mujeres, la mitad de la población que sigue viviendo bajo un régimen de exclusión en la que sus oportunidades en definitiva, está más que demostrado, no son iguales que la de la otra mitad conformada por los hombres. Claro, en el tema de mujeres, ¿verdad? A pesar de que estamos en una sociedad que impulsa algunas políticas, por eso el pensamiento crítico, como educadora, ha puesto el pensamiento crítico como una alternativa que nos permite problematizar la realidad. ¿Cuál es el papel que están teniendo las mujeres en la construcción y la definición de este país que queremos? Exacto. Y hay que ver la resiliencia de las mujeres para poder construir eso, ¿verdad? A uno que le toca trabajar también en el campo y viéndolas incluso en los centros urbanos, cuando uno viene para acá, ¿dónde están las mujeres y qué están haciendo? Y esto implica entonces también tener humildad como sociedad para acercarnos a analizar de dónde saca esa resiliencia la mujer y cómo eso puede permear un proyecto social que el país está urgiendo, ¿verdad? Entonces nos lleva, digamos, desde la educación a partir de problematizar esa realidad, poder encontrar personajes, figuras que nos ayudan a poder reconstruir el imaginario social para poder transformar la sociedad que tenemos. Porque la educación se trata de eso. ¿Quiénes inspiran ese proyecto social? No es solo la teoría pedagógica que orienta ese quehacer, es la vida cotidiana de nuestro pueblo, es la vida de la mujer resiliente, que a veces no nos explicamos de dónde saca esa energía para salir adelante con su familia a pesar de la adversidad que tiene. Entonces, esas son como lecturas que nosotros tenemos que hacer para poder repensar y orientar el proceso formador de la ciudadanía. Pero también hay tareas pendientes, fíjense, para la familia en esa construcción de ese pensamiento social. Voy a poner un ejemplo para que vean cómo tenemos que ir desde lo macro a los escenarios micro para poder entender ese proceso de transformación. Cuando los niños y las niñas inician un curso lectivo, generalmente la familia le rotula todo para que vaya, el lápiz, el cuaderno. ¿Cuál es el proyecto país que inspira esa práctica? ¿Es un pensamiento nosótrico de colectividad o es un pensamiento individualizado? Entonces, todos esos factores nosotros tenemos que revisarlos para poder construir juntos una alternativa diferente de convivencia. Son pequeños detalles que hacen que se transforme una ciudadanía. ¿Cómo es ese escenario de formación en la escuela? ¿Cómo es ese escenario de formación en la comunidad? ¿Cómo es ese escenario de formación en la familia? Por eso desde la pedagogía crítica y la pedagogía rural trabajamos el vínculo escuela, familia, comunidad, como proceso mancomunado que tenemos que ir llevando para poder transformar este caótico sistema sociopolítico, económico y me animo a decir espiritual que tenemos actualmente. Y eso también nos lleva al tema de la infancia, ¿verdad? Que también ha sido muy golpeada, no solo por el tema de las oportunidades educativas, sino también por un tema que nos viene calando hace días y que nos viene llamando la atención, que es el tema de la violencia de la que están siendo víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes en sus hogares, en sus comunidades, incluso en los centros educativos, que definitivamente nos tiene que sentar a poner las barbas en remojo, porque estas personitas, ¿verdad?, son las y los ciudadanos del futuro. Claro, en esto es muy importante tener mirada estructural para analizar el tema de violencia. ¿Dónde está, digamos, la violencia más expresada? En la exclusión social que tenemos en este país. Así es. Ahí es donde se refleja y cómo eso permea la vida de la familia. ¿Qué implica desigualdad social versus violencia? Es el análisis, lo que nosotros llamamos un análisis estructural del tema violencia, como se hace del tema de la pobreza. ¿Qué es lo que genera esa violencia?
Entonces, esto nos lleva a plantearnos cotidianamente y con mucha seriedad y profundidad el tema de justicia social. ¿Están satisfechas las necesidades de la familia costarricense? Es decir, cuando nosotros estamos en el lugar número 10 del país más desigual del mundo, inmediatamente, claro que tenemos que, eso nos dispara los índices de violencia, los índices de exclusión y algo muy alarmante, ¿sí? Que nos tiene que, como país, hacer reflexionar también, los índices de suicidio que se están teniendo en la sociedad, sí, tan caótica y enferma que tenemos en el mundo, pero también en nuestro país. Y no solo es un asunto de pandemia. Además, los asuntos, cómo se está viviendo la incertidumbre. ¿Cuál es el proyecto para preparar a una ciudadanía para enfrentar la incertidumbre y el caos? Esta pandemia nos ha dejado una gran lección. Estamos formando una ciudadanía con resiliencia para enfrentar la incertidumbre, para enfrentar el caos, para enfrentar esta lucha que es una lucha cotidiana que tenemos que hacer, no solo por el sistema macroeconómico exclusor e injusto que tenemos, sino también por el sistema, en este momento el escenario de pandemia que nosotros tenemos en el país. Eso demanda un espíritu resiliente que exige valentía y coraje para salir cada día a defender la vida que tenemos y los proyectos que se tienen a nivel de familia también. ¿Qué hacemos cada uno y cada una de los ciudadanos de este país? Porque en definitiva el futuro está en nuestras manos. Como usted dice, no tenemos que esperar a que todo lo resuelva alguien más. Yo creo, fíjese que hay una responsabilidad individual que toca, pero no podemos quedarnos ahí. Yo no le puedo pedir a una persona que hoy no tiene que comer que construya esperanza. Yo creo que sería muy irresponsable de nuestra parte. Yo creo que hay un trabajo que hacer desde la educación y es formar una ciudadanía con una extraordinaria capacidad para poder sentipensar el territorio desde una perspectiva crítica y a partir de ahí darnos a la tarea de trabajar juntos para reconstruir este país. ¿En qué grupo estoy participando de reflexión? ¿En qué grupo de organización? ¿Cómo estoy articulando esto con la vida comunitaria? Y por eso la educación tiene que poner las barbas en remojo, yo digo, ¿no? Porque es el proyecto social que aglutina a la comunidad para poder formar una nueva ciudadanía. ¿Lo estamos viviendo así como país? ¿O hemos dejado muy solo a los maestros y a las maestras en las escuelas? Hemos dejado esa responsabilidad con ellos y hay que cambiarlos. Y es la responsabilidad de todos y todas al final y esperamos que esta reflexión pues realmente nos lleve precisamente a eso que usted decía, a buscar cómo aportar en la construcción de esa Costa Rica que queremos y que nos merecemos. Muchas gracias Marisol Vidal Castillo por acompañarnos en este programa Una Mirada y a usted por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.